¿No? Hola, estamos aquí con la señora María Juana Cruz, que nos va a hablar un poquito sobre la crisis que hubo en 1994, lo que más o menos ella recuerda. Este, ¿Qué es lo que recuerda antes de la crisis de 1994? Bueno, buenas tardes o buenos días. Lo que yo recuerdo es que pues antes de eso vivíamos, pues se puede decir que bien, no con lujos extremos, pero vivíamos bien. Este, teníamos pues un cochecito, estábamos construyendo la casa, teníamos para pues, salir a dar unos viajecitos, regalos de Navidad, íbamos al cine y pues vivíamos bien, muy holgadamente, o sea, económicamente bien, no había preocupaciones, bueno, tampoco teníamos una vida de ricos así, pero sí, sí, o sea, mm, bien, convivíamos, teníamos tiempo porque era un trabajo en el que estaba mi esposo, pues tenía trabajo bien, ganaba bien y pues teníamos tiempo para salir de viaje y convivir. ¿Cómo afectó a su entorno laboral, familiar y social la crisis del 94? Ay, Dios mío. Pues esa sí fue una etapa difícil, cambió mucho porque pues de tener el trabajo mi esposo, empresas, bueno, lo que subimos fue que empresas, veíamos que empezaban a cerrar empresas, o de las empresas empezaban a correr, a sacar, a despedir trabajadores y pues le tocó a mi esposo, le tocó salir del trabajo, se quedó sin trabajo, entonces pues el cochecito que teníamos pues lo agarró para trabajar el taxi. Lógico que el coche pues era nada más para pasear y todo, ya cuando lo utilizó para trabajar de taxi, el coche se fue gastando, las refacciones salían muy caras de los coches, salían muy caras y pues era difícil porque pues no tenía un salario fijo, era lo que se ganaba, era para alimentar a sus hijos, esposa, y pagar refacciones de coche, pues era difícil. La construcción ya no seguimos construyendo. Este, los viajes pues se acabaron. Los regalitos pues se acabaron. Y pues a final de cuentas se vendió el coche. Se vendió el coche descompuesto porque no hubo el dinero para arreglarlo. O era arreglar coche, o era alimentación, escuela. Entonces, pues se vendió el coche y pues se tuvo que buscar trabajo. Trabajo mal pagado, si lo había, era trabajo mal pagado. Y pues ahí tuvimos pues, que entrarle los dos a trabajar porque pues era difícil y yo también tuve que entrar a trabajar. Y sí nos afectó bastante. ¿Cuál es la información que tenías en esos tiempos que obtuviste de la crisis? Mm, información, pues nada más lo que se llegó a saber era que empresas estaban cerrando. No había mucha información. Ya después con el tiempo nos dimos cuenta que pues no había mucha información porque en esos tiempos, el 95, todo eso era, más que nada la gente estaba con que el mundo se iba a acabar en el año 2000. O sea, el mundo se iba a acabar.
Entonces lo que más la gente pensaba era qué iba a pasar con sus hijos, qué íbamos a hacer, o sea, si iba a acabar el mundo. No sabíamos ni cómo se iba a acabar, pero sí iba a acabar el mundo. Pero ese era, no íbamos, el 2000 se iba a acabar el mundo. Otra cosa que yo creo, no sé, después con el tiempo, bueno, ya uno piensa, dice uno, ¿cómo creímos que el chupacabras? Sacaron un animal que estaba acabando los animales y que íbamos a comer porque estaba el chupacabras. Pienso, analizando después que pues a lo mejor fue algo que nos quisieron meter miedo para que no nos metiéramos a más información, porque en la tele pues no nos salía, lo que salía era que se iba a acabar el mundo y que el chupacabras en tal lugar y que el chupacabras en tal otro lugar y todo. Entonces decía uno, no tenía uno, o sea, métodos. Yo creo que los únicos que sabían eran los economistas o algo así, pero uno pues no. Ya después de pasado el tiempo pues decimos, yo creo que nos engañaron para no saber realmente lo que estaba pasando de toda esa crisis que hubo y que pues sí nos afectó bastante. ¿Cuál es la situación más significativa que recuerdas de ese periodo? Ay, pues yo creo la situación fue que más que nada, pues como entramos a trabajar los dos, papá y mamá, eh, ya no hubo lo que había antes, o sea, de la misma situación económica que teníamos, pues fue muy más baja. Teníamos que trabajar los dos. eh, ya no le pudimos dedicar el tiempo necesario a nuestros hijos. Al trabajar papá y mamá, pues era menos el tiempo que les dedicamos a nuestros hijos. Y yo creo que, bueno, para mí esa fue la situación más difícil, el dejar de estar en mi casa con mis hijos, dejarlos y salirme a trabajar para poder ganar algo, para poder darles no a lo que teníamos antes, pero para poder seguir adelante y subsistir. Eso, yo creo que eso es lo principal en mi caso. Bueno, muchas gracias por la entrevista.